David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, y solo sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador lee completo, o por lo menos lee el comunicado de prensa de Hacienda y de Banco de México sobre el análisis que hace el Fondo Monetario Internacional de la economía mexicana. Mañana no van a ser neoliberales, conservadores, enemigos del pueblo, sino que va a decir que qué bueno que lo avale. Es el primer reporte de este organismo financiero internacional y por extensión de cualquier otro organismo financiero internacional sobre la economía en tiempos de López Obrador. O sea, es la primera, se va a cumplir un año de gobierno, entonces ya prácticamente esto que se llama el capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional es que la Junta de Directores del Fondo evalúa a todos los países. O sea, son evaluaciones que hacen sobre la economía de todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Que habría que recordar aquí a los que dicen el Fondo Monetario Internacional no se necesita, cómo vino el ganador de las elecciones, Fernández de Argentina, y lo primero que dices, México nos va a ayudar con el fondo. Sí, o sea, te puedes amenazar con salir del Fondo Monetario Internacional cuando eres la economía más grande del mundo como la de Estados Unidos. Cuando lo haces por un criterio de que nosotros los neoliberales, asquerosos derechistas y todas esas cosas, les debemos dinero, pero nosotros los criticamos y no les vamos a pagar, pero los terminas necesitando. Lo primero que hizo, insisto, lo primero que hizo el ganador de las elecciones argentinas fue venir a México y pedir que intercediera López Obrador ante el Fondo Monetario Internacional, Porque luego suena muy bonito en el discurso decir, Fondo Monetario Internacional fuera de aquí, y no aceptamos esos dictados neoliberales hasta con el dedito y todo, ¿no? Pero en el fondo los necesitas. Hay que recordar que México es miembro del fondo y es decir, aporta para el fondo y recibe créditos del Fondo Monetario Internacional. Ayer tú y yo hablábamos fuera del aire sobre la línea contingente que México se quiere salir. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, por lo menos 2 o 3 veces públicamente lo ha dicho. Lo dijo la semana pasada que lo entrevistaba en radio, que México se quiere salir. Tenemos muchos años con ella, ¿no? Tenemos muchos años con ella. Sí, no la hemos usado. No la hemos usado, es un seguro que no se necesita. Hoy el fondo dice, quédensela, porque sí, es un buen negocio para el fondo. Claro. Y es bueno que tengan la línea flexible. ¿Cuánto nos cuesta? No sé exactamente cuánto nos cuesta, pero no necesitamos tener... A ver, tenemos 180 mil millones de dólares de reservas internacionales. ¿Y estos son 70 mil millones? Son 70 mil millones. Sí. Pues sí, que y bajarle no pasa nada. O sea, si la reduces a 30 mil millones, el concepto se queda igual. E insisto, si lo lee todo, porque si tomas partes incluso del comunicado de Hacienda y del Banco de México, puedes decir está muy bien o está muy mal. El Fondo Monetario Internacional dice... Nos gusta el manejo ortodoxo de las finanzas públicas, nos gusta su determinación de disminuir la deuda como porcentaje del PIB, de mantener el superávit primario, que son medidas... Puras medidas neoliberales. Pues Ursúa el otro día publicó en su artículo de los lunes, en ese desde el artículo de los lunes, que decía que López Obrador podría ganar el neoliberalismo con honores, ¿no? Que se podría graduar en neoliberalismo con honores. O sea, todas esas medidas le gustan. Dice que hay que hacer más reformas estructurales, que esa es una insistencia del Fondo Monetario Internacional. Dice que hay que hacer un plan creíble para petróleos mexicanos, que siguen viendo a petróleos mexicanos como un grave riesgo para la economía nacional, que hay que aumentar la recaudación. Pues sí, México recauda, según los datos últimos, anda recaudando como el 14% del Producto Interno Bruto, que es más o menos lo que recaudan Haití o Guatemala. Sí, y los países europeos recaudan como el 40-45% de su Producto Interno Bruto. O sea, tenemos una recaudación verdaderamente baja. Entonces, cualquiera que diga, oye, aumenta la recaudación, sí tenemos que aumentar la recaudación. Claro. O sea, recaudamos, insisto, como Haití, como Guatemala o como casi cualquier nación africana. Y a veces ese choque lo debemos tener cuando decimos... Es que no tenemos muy buenos servicios. Pues no, recaudamos como un país de muy malos servicios. Que se tiene que aplicar mejor el gasto, sí, a todo eso. Pero en resumen Pero hay 56% de informalidad. Claro, o sea, es que es el problema. Y luego tienes a Mario Delgado, que bueno... No se salieron con la suya. O sea, pero tienes a Mario Delgado diciendo vamos a legalizar los autos ilegales. Sí, por eso digo qué bueno que eso ya... Sí, o sea... Ese es el problema. Tienes un país que tiene una grave informalidad.
¿Estabas dispuesto por tus negocios? Y negocios pueden ser en dinero, que creo que de repente les debe empezar más. Porque, insisto, no se puede entender ese asunto sin la participación, sin la connivencia de mafias. La mafia que vende carros que son chatarra en los Estados Unidos. Ellos venden básicamente sus vehículos en África. Son vehículos que o se inundaron, o están chocados, o no cumplen ninguna norma, ya ninguna norma en ningún estado de los Estados Unidos. ¿Tú crees que no les encanta el negocio de venderlos en México? En lugar de mandarlos a África, a venderlos en México, la utilidad es mayor por el traslado. Claro. Luego hay otros que tienen el negocio de vender la calcomanía de la UNAPAFA y de la UNI no sé qué, y de la no sé cuántos. Vale entre 3 y 4 mil pesos esa. O sea, vale más que tener ese refrendo de cualquier lugar, ¿eh? Más que un buen servicio de coche. Sí, o sea, valen más que los coches a veces. Esas, entonces, ahí hay un negocio muy grande. Decía Mario Delgado que cuando se quería salir con eso, es que hay que proteger la ley aduanera. Si es por proteger a la ley aduanera, pues también la ropa empaca. Si la ropa empaca entra igual, entra de contrabando y se vende. O cualquier cosa entre piratería o no. Esta misma semana el Servicio de Administración Tributaria hacía una recopilación de todo lo que han incautado. Y decía, hemos incautado ropa empaca, ropa pirata, ropa que entró subcontratada y vehículos. Y el mismo SAT dice, nos tienen que ayudar más otros órdenes de autoridad para detener a los vehículos. Porque es mucho más sencillo llegar a una bodega donde hay ropa empaca que andar agarrando de coche en coche. O sea, es mucho más... Tendrías que agarrar los contenedores, pero muchos entran. El problema con estos vehículos es que entran con permisos temporales. O sea, que entra un mexicano con un permiso temporal y ya nunca devuelve el coche, y luego tiene como 15 permisos temporales para como 15 coches y ya hizo un lotecito. Entonces, a ver qué, yo me gustaría, ya que estamos hablando de Mario, que le explicara, ya que anda hablando de háganse cargo, ¿les dieron mucho o no les dieron mucho? Por eso de los vehículos piratas. No, o si no que... ¿Se lo retiraron o no se lo retiraron? Que platiquen por qué lo querían aprobar, porque ellos dicen que porque el transporte y que por la ley aduanera. No, la ley aduanera se respeta haciendo cumplir la ley aduanera a través del SAT. Aduanas y SAT tienen que hacer cumplir la ley aduanera. El diputado de Morena, Luna Castillo, ¿va a presentar alguna otra iniciativa en su vida? Porque es la única que ha presentado, ¿eh? O sea, o fue noche de debut y despedida, como diría la canción de Los Ángeles Negros. Porque que le explique al presidente cómo quería dañar en un entorno de que hoy el Fondo Monetario Internacional dice México va a crecer 0.4% este año. En ese entorno quería dañar uno de los sectores que generan la mayor cantidad de empleos, que son uno de los sectores que más exporta del país y que más impuestos fáciles de pagar. Un vehículo nuevo en México paga 45 mil pesos en promedio de impuestos. Y no hay forma de evadirlos. Y no hay forma de evadirlos, ¿eh? Los impuestos a los vehículos son muy sencillos. Como tienes por la SCT reemplacamiento cada 3 años. En muchas entidades hay verificaciones vehiculares y la verificación vehicular está vinculada al pago de o tenencias o refrendos. Entonces es muy fácil cobrar impuestos. Sobre los vehículos es facilísimo cobrar impuestos porque además razonablemente todas las entidades tienen un padrón de quién tiene los vehículos. Y deberíamos tenerlo sustancialmente mejor de saber quién es el dueño y todo eso. Entonces, hoy sí me quedo con que el Fondo Monetario Internacional hace un aval del gobierno de López Obrador en materia económica. E insisto, si el presidente lo lee completo, va a estar contento con el Fondo Monetario Internacional. Si se queda con la parte de Pemex, si se queda con con las cosas que no le gustan, pues es una calificación y cuando haces una evaluación, no sé, supongo que cuando el presidente López Obrador va a la evaluación de su hijo, también le dicen, mire, su hijo en esto es bueno, pero hay áreas de oportunidad en tal lugar, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador debe entenderlo y debe quedarse con que es una victoria económica para su administración. El reporte hoy del Fondo Monetario Internacional es un aval a los primeros 11 meses de este gobierno y qué buena falta les hace, por lo menos en economía. Pascal, muy buenas noches. Muchas gracias.